En los albores del siglo XIX, cuando Europa entera temblaba bajo el peso de la ambición napoleónica, España se convirtió en un tablero donde se cruzaban la gloria, la traición y la resistencia. Fue en ese escenario convulso donde el nombre de una familia noble, la Casa de Palafox, se grabó con fuego en la memoria colectiva. No se trataba de una de las casas más antiguas, ni de las más ricas de la península, pero el destino quiso que sus miembros encarnaran, en carne y hueso, la lucha desesperada de una nación por no desaparecer. El rostro más visible de este linaje sería el de José de Palafox y Melzi, un joven militar que, casi por azar y casi por mandato de la historia, se convirtió en duque de Zaragoza y símbolo inmortal de la resistencia española frente al ejército más temido de su tiempo. Zaragoza, ciudad de piedras romanas y claustros mudéjares, se transformó bajo su mando en un campo de ruinas y heroísmo. Allí, las murallas que no resistían los cañones fueron sustituidas por la voluntad de un pueblo dispuesto a morir antes que someterse. Pero detrás del héroe había una familia, un apellido, un linaje que había nacido en los pasillos del poder borbónico y que terminaría por encontrar su gloria y también su ruina en los escombros de la guerra. La Casa de Palafox, con raíces en la nobleza aragonesa y conexiones en la corte madrileña, representaba ese cruce peculiar entre los privilegios del título y las obligaciones del deber militar. No eran simples aristócratas de salón, ni tampoco soldados sin linaje. Su lugar estaba en esa frontera difusa en la que el honor de la sangre se ponía a prueba con la pólvora y la espada. La Guerra de la Independencia, iniciada en el fatídico año de 1808, no fue solamente un choque de ejércitos. Fue también una guerra de relatos, de símbolos y de ejemplos. Mientras los afrancesados defendían la modernidad traída a golpe de bayoneta, otros, como los Palafox, se convirtieron en estandartes de una resistencia que mezclaba fervor religioso, orgullo local y deseo de libertad. Así nació la leyenda de los sitios de Zaragoza, episodios en los que hombres, mujeres y niños lucharon hombro con hombro, y en los que el duque se erigió como comandante y al mismo tiempo como mártir viviente de la causa. Pero esta historia, como toda historia dinástica, no es lineal ni pura. El fulgor del heroísmo se mezcla con las sombras de la política cortesana, con las intrigas de un poder que a menudo recompensaba con ingratitud y castigaba con el olvido. José de Palafox, celebrado en un principio como salvador, sería más tarde víctima de sospechas, enemistades y marginación. Y su familia, que alcanzó la cúspide del honor gracias a su figura, conocería también la amargura de la decadencia cuando los ecos de la guerra se apagaron. ¿Quiénes fueron los Palafox antes de Zaragoza? ¿Cómo un linaje relativamente reciente en la alta nobleza logró situarse en el centro de uno de los episodios más decisivos de la historia de España? ¿Y qué quedó de su legado una vez que las banderas francesas fueron expulsadas y el país entró en el incierto siglo de las revoluciones? Para responder a estas preguntas, debemos sumergirnos en un viaje que nos lleva desde los salones de la corte borbónica hasta las trincheras improvisadas en las calles de Zaragoza. Desde las genealogías de una familia que buscaba su lugar en la nobleza, hasta la construcción de un mito nacional que aún hoy se recuerda en monumentos, plazas y canciones. El relato de la Casa de Palafox no es solo la biografía de un héroe individual, sino también la radiografía de una época en la que las antiguas dinastías se debatían entre la continuidad del antiguo régimen y el despertar de una nueva España, herida,
pero aún viva. Es la historia de cómo un apellido se entrelazó con el destino de una nación, y de cómo, a veces, la grandeza no se mide en siglos de linaje acumulado, sino en el instante decisivo en que un hombre y su familia se convierten en símbolo. Este es el comienzo de un viaje a través de las luces y las sombras de los Palafox, duques, soldados, cortesanos y mártires. Una historia de pólvora y mármol, de fidelidad y sospecha, de triunfo fugaz y de memoria eterna. Una historia que, como los muros de Zaragoza tras los asedios, muestra las cicatrices de un tiempo en el que resistir era la única forma de sobrevivir. La historia de la casa de Palafox no comienza en las murallas de Zaragoza, sino en los despachos de la corte y en las tierras de Aragón, donde el apellido fue ganando espacio en la nobleza moderna de la monarquía hispánica. A diferencia de dinastías seculares como los Guzmán o los Mendoza, cuyo poder se hundía en los siglos medievales, los Palafox emergieron con fuerza en la etapa de los Austrias tardíos y consolidaron su posición en el marco de la nueva dinastía borbónica a partir del siglo XVIII. El origen del apellido se vincula con Aragón, y ya en el siglo XVI encontramos a Juan de Palafox y Mendoza como figura destacada. Este eclesiástico y estadista, nacido en el año 1601 en Fitero, Navarra, se convirtió en una de las personalidades más influyentes del reinado de Felipe IV. Su carrera le llevó a ser obispo de Puebla de Los Ángeles en Nueva España, virrey interino y consejero de Estado. Su labor en tierras americanas, marcada por un firme espíritu reformador, le valió enemigos entre los jesuitas y lo colocó en el centro de las tensiones coloniales. Beatificado siglos después, su figura representa el primer gran destello del apellido en la escena internacional. Este temprano protagonismo eclesiástico y político de Juan de Palafox cimentó la reputación del linaje como familia de servicio a la corona, un rasgo que continuaría con las siguientes generaciones. El vínculo con el poder no se sostenía únicamente en títulos nobiliarios, sino en la capacidad de ocupar puestos clave en la administración, la milicia y la iglesia. El apellido Palafox se convirtió así en sinónimo de fidelidad, de lealtad al monarca, aunque esa lealtad, como demostraría la historia, no siempre sería recompensada con gratitud. En Aragón, la familia logró consolidar un pequeño pero sólido patrimonio territorial, vinculado a señoríos locales y a alianzas matrimoniales con otras casas nobiliarias. La política matrimonial fue fundamental. Aliarse con familias de más abolengo permitió a los Palafox reforzar su posición en un mundo en el que el linaje y las conexiones pesaban tanto como la riqueza material. Entre estas uniones destaca la conexión con los Melzi, apellido italiano de resonancias cortesanas, que aportó tanto prestigio como recursos. El siglo XVIII fue crucial para la configuración de la Casa de Palafox como un linaje de peso en la nobleza aragonesa. La llegada de los Borbones al trono, tras la Guerra de Sucesión, reordenó el mapa de las lealtades nobiliarias. Los Palafox supieron adaptarse a este nuevo orden. A través de cargos militares y cortesanos, lograron consolidar su lugar en la administración borbónica. No poseían la vasta riqueza de los Alba ni la proyección atlántica de los Medina Sidonia, pero se afianzaron como un apellido respetado en la geografía política del reino. La designación del título de Duque de Zaragoza, ligado a la familia, fue un elemento fundamental para proyectar su estatus. No era simplemente un reconocimiento honorífico, era también la legitimación de la capital aragonesa como bastión de nobleza y fidelidad. Que un miembro de la Casa de Palafox
se convirtiera en titular de ese ducado, significaba que el linaje había logrado integrarse en la trama más densa del poder territorial y simbólico de España. La trayectoria de la familia en esos años se movía entre Madrid y Aragón. En Madrid, sus miembros asistían a los círculos cortesanos, tejían relaciones con ministros, prelados y otros nobles. En Aragón, reforzaban su papel como representantes de la élite local, vinculados a instituciones como el Justicia de Aragón y a las dinámicas propias de un territorio con fuerte identidad histórica. Esa doble presencia corte y tierra natal sería la que, a la postre, daría a los Palafox la legitimidad para convertirse en líderes de la resistencia aragonesa frente a Napoleón. El nacimiento de José de Palafox y Melzi en Zaragoza en el año 1776 debe entenderse en este contexto. Hijo de una familia ya integrada en la alta nobleza y con vínculos transnacionales gracias a las alianzas con linajes italianos, José creció en un ambiente de privilegio, pero también de expectativas. Su educación estuvo marcada por la disciplina militar y por la preparación para el servicio a la corona, una tradición que los Palafox cultivaban con esmero. No era casualidad. Servir al rey, ya fuera en la corte, en los campos de batalla o en las misiones diplomáticas, era la vía más segura para consolidar y aumentar el prestigio del linaje. Además de José, otros miembros de la familia jugaron papeles relevantes en aquellos años. Sus hermanos Luis de Palafox y Francisco de Palafox también destacaron en la vida militar, convirtiendo a la casa de Palafox en una especie de dinastía guerrera dentro de la nobleza aragonesa. Esa inclinación castrense respondía a una lógica clara. En tiempos de convulsión política, el servicio en los ejércitos era tanto un deber como una oportunidad para ascender en la jerarquía social. Los primeros pasos de José en la carrera militar reflejan esta tradición familiar. Ingresó en el ejército en una época en que España intentaba recomponerse tras la pérdida de poder naval en Trafalgar y el creciente aislamiento internacional. Su carrera inicial estuvo ligada al entorno cortesano y a misiones diplomáticas, lo que lo mantuvo en contacto con la política borbónica y con las intrigas del Palacio Real. Era un joven noble, educado, elegante, con el futuro abierto a la posibilidad de una vida cortesana estable. Sin embargo, el estallido de la Guerra de la Independencia transformaría radicalmente ese destino. Y aquí, la genealogía y las raíces familiares desempeñaron un papel decisivo. José no era un noble cualquiera, sino el miembro de una familia que representaba, a ojos de muchos aragoneses, la conexión entre la lealtad local y el servicio al reino. Que fuera precisamente un Palafox quien liderara la resistencia en Zaragoza no fue un accidente de la historia, sino la consecuencia de generaciones de inserción en la nobleza regional y en los engranajes del poder borbónico. En retrospectiva, puede decirse que la casa de Palafox encarnaba la tensión propia de su tiempo, un linaje que no podía competir en antigüedad con los grandes nombres medievales, pero que supo reinventarse en la modernidad borbónica. Una familia que combinaba la herencia local de Aragón con la vocación cortesana y militar. Un apellido que halló su verdadera inmortalidad no en los salones de palacio, sino en las calles derruidas de una ciudad sitiada. Al terminar el siglo XVIII, la casa de Palafox se encontraba en el punto exacto en que la historia la necesitaba. Con raíces sólidas en Aragón, con conexiones en Madrid, con tradición de servicio al rey y con jóvenes preparados para asumir responsabilidades. La tormenta de 1808 llegaría pronto, y con ella la oportunidad de transformar el destino de una familia en leyenda nacional.
La madrugada del 2 de mayo de 1808 en Madrid fue el detonante. El levantamiento popular contra las tropas francesas, con su sangrienta represión por parte de Murat, encendió una chispa que se expandió por toda la península. En cuestión de semanas, el imperio que Napoleón había creído asegurado en España comenzó a resquebrajarse bajo una ola de insurrecciones locales. En este escenario de caos y de improvisación, emergió la figura de José de Palafox y Melzi, hasta entonces un joven oficial de corte, sin grandes batallas que avalaran su nombre, pero con la ventaja de un linaje respetado en Aragón y una presencia en Madrid que lo conectaba con los círculos decisivos. Cuando las noticias del 2 de mayo llegaron a Zaragoza, la indignación popular estalló. El vacío de poder en la capital del Ebro exigía un líder que pudiera unir a la ciudad y a la región frente a la amenaza francesa. Y fue entonces cuando el nombre de Palafox surgió con fuerza. Su familia representaba la mezcla necesaria: nobleza de sangre aragonesa, servicio a la corona y, sobre todo, un apellido que todavía no estaba contaminado por la sospecha de afrancesamiento. En un ambiente en el que muchos nobles vacilaban entre la lealtad a Fernando VII o la colaboración con José Bonaparte, los Palafox ofrecían la promesa de una resistencia firme. El 16 de junio de 1808, José de Palafox fue proclamado capitán general de Aragón y poco después reconocido como duque de Zaragoza. A sus 32 años, pasaba de ser un militar con experiencia limitada a convertirse en el máximo responsable de la defensa de una ciudad que pronto se convertiría en símbolo de la nación. No fue un ascenso fruto de méritos acumulados, sino de la urgencia del momento y del respaldo popular. Palafox comprendió que su autoridad dependía tanto de la nobleza de su apellido como de la legitimidad que le otorgaban los ciudadanos aragoneses, dispuestos a luchar hasta el final. El primer sitio de Zaragoza comenzó en el verano de 1808. Las tropas francesas, comandadas por Lefebvre, confiaban en una victoria rápida. Acostumbrados a derrotar a ejércitos regulares en campo abierto, no esperaban gran resistencia en una ciudad con murallas medievales debilitadas y una población sin preparación militar. Pero Zaragoza se convirtió en un infierno inesperado. Bajo el mando de Palafox y con la participación decisiva de figuras populares como Agustina de Aragón, la ciudad improvisó una defensa feroz. Cada calle, cada convento, cada casa se transformó en una trinchera. El duque organizaba la resistencia desde la aljafería y los conventos fortificados, dirigiendo tanto a soldados regulares como a civiles armados con lo que tuvieran a mano. El heroísmo colectivo sorprendió a toda Europa. Los relatos de mujeres disparando cañones, de campesinos resistiendo junto a soldados, de clérigos que defendían altares convertidos en bastiones, circulaban por periódicos y gacetas. Y en el centro de aquella epopeya estaba Palafox, el noble convertido en caudillo, símbolo de que la aristocracia podía unirse al pueblo en una causa común. Aunque el primer sitio terminó con la retirada francesa en agosto de ese año, las pérdidas fueron enormes y la ciudad quedó devastada. Sin embargo, la victoria elevó a Palafox al rango de héroe nacional. La gloria se consolidó durante el segundo sitio de Zaragoza, entre diciembre de 1808 y febrero de 1809. Esta vez, los franceses regresaron con mayor fuerza y con la intención de aplastar cualquier resistencia. El asedio fue brutal. Bombardeos incesantes, hambre, enfermedades y combates casa por casa convirtieron la ciudad en un cementerio. Palafox, enfermo de tifus en los últimos días del sitio,
se mantuvo como figura central del sacrificio. Aunque finalmente Zaragoza capituló el 20 de febrero de 1809, la resistencia había durado más de 2 meses y se convirtió en un mito nacional. El precio fue altísimo. Decenas de miles de muertos, barrios enteros reducidos a escombros, una población traumatizada. Pero el sacrificio de Zaragoza transformó a Palafox y a su familia en referentes indiscutibles de la lucha contra Napoleón. La casa de Palafox alcanzaba su edad de oro, no por la acumulación de riquezas o la expansión de sus dominios, sino por la conquista de un capital simbólico que ninguna otra familia logró en aquellos años, ser el rostro visible de la resistencia heroica. El impacto fue inmediato. En Cádiz, donde se reunían las Cortes que darían lugar a la Constitución de 1812, el nombre de Palafox era pronunciado con reverencia. En Inglaterra, aliada clave de la resistencia española, los periódicos narraban con admiración la gesta de Zaragoza, y retratos del duque circulaban como emblemas de la lucha contra Napoleón. Incluso en Francia, donde la propaganda imperial intentaba minimizar la resistencia, se reconocía en privado que la defensa de Zaragoza había sido una de las mayores pesadillas para los generales franceses. La casa de Palafox disfrutaba de un prestigio sin precedentes. José no era el único beneficiado. Sus hermanos, también implicados en la guerra, y el apellido en su conjunto se beneficiaban de la aureola heroica. La nobleza aragonesa veía en ellos un ejemplo, y el pueblo los adoptaba como símbolos propios. En una época en la que la monarquía borbónica había perdido gran parte de su legitimidad, los Palafox ocupaban un espacio extraño. Eran nobles, sí, pero nobles que habían sangrado junto al pueblo, que habían compartido hambre y ruinas, y que por ello eran reconocidos como legítimos líderes. El título de duque de Zaragoza, que en otras circunstancias habría sido un mero ornamento honorífico, se convirtió en un estandarte cargado de significado. Ya no era solo un título nobiliario, era la representación de un sacrificio colectivo. El apellido Palafox pasó a estar inscrito en el panteón de las familias cuya memoria trascendía lo privado para convertirse en patrimonio nacional. El esplendor de estos años se reflejó también en el arte y en la memoria cultural. Pintores, grabadores y escritores inmortalizaron los sitios. El duque fue retratado en uniformes militares, con la mirada firme, rodeado de símbolos de resistencia. Canciones populares circulaban en Aragón recordando su nombre, mientras que en Madrid y Cádiz se le reconocía como uno de los grandes defensores de la patria. Sin embargo, detrás de la gloria también se escondían sombras incipientes. Palafox había demostrado un coraje indiscutible, pero su inexperiencia militar y la improvisación de las defensas también habían sido objeto de críticas. Algunos generales cuestionaban sus decisiones estratégicas, acusándole de falta de preparación. Además, su enfermedad durante el segundo sitio debilitó su capacidad de mando en los momentos más críticos, lo que abrió espacio a dudas sobre su eficacia como líder. Aún así, en el imaginario colectivo, esas críticas eran insignificantes frente al sacrificio y la heroicidad. La edad dorada de la casa de Palafox no se medía en victorias militares incontestables, sino en el poder del mito construido alrededor de los sitios de Zaragoza. En esos años, ningún otro linaje español alcanzó tal grado de veneración popular. En perspectiva, el ascenso de los Palafox durante la Guerra de la Independencia fue un fenómeno único. Una familia que, sin haber acumulado siglos de hegemonía aristocrática, logró inscribirse en la historia gracias a un episodio que marcó la identidad nacional. El apellido quedó asociado para siempre con la palabra resistencia,
y Zaragoza con el recuerdo de una ciudad que prefirió arder antes que rendirse. El final del segundo sitio de Zaragoza, con la capitulación de la ciudad en febrero de 1809, marcó un punto de inflexión en la vida de José de Palafox. Aunque la resistencia heroica había consagrado su nombre en la memoria popular, la realidad inmediata era menos gloriosa. El duque fue hecho prisionero por los franceses y trasladado primero a Vincennes y después a Vincennes-sur-Oise, donde permaneció hasta 1813. Aquel cautiverio, en condiciones duras y bajo constante vigilancia, transformó su destino personal y el de su familia. Durante esos años de prisión, la imagen de Palafox se mantenía viva en España gracias a los relatos de los supervivientes de los sitios. Sin embargo, la política interna era mucho más cambiante. Mientras Cádiz se convertía en la sede de la resistencia institucional y en el germen de la Constitución de 1812, los héroes ausentes corrían el riesgo de ser olvidados, o peor aún, utilizados como piezas en un tablero de intrigas. La figura del duque de Zaragoza era incómoda para muchos, demasiado popular para ser ignorado, demasiado independiente para ser controlado. Cuando en 1813 finalmente regresó a España tras la retirada francesa, José encontró un país devastado y dividido. Fernando VII había regresado al trono, y con él se imponía una restauración absolutista que desconfiaba de cualquier figura con poder propio. Para un monarca celoso y desconfiado, un noble con el aura de héroe nacional representaba un riesgo. Así, en lugar de recompensas, Palafox recibió sospechas. Fue apartado de puestos de relevancia militar y, en ocasiones, tratado con indiferencia. Las intrigas cortesanas se encargaron de erosionar aún más su figura. Algunos generales lo acusaban de haber improvisado defensas desorganizadas en Zaragoza, señalando que su inexperiencia había costado vidas. Otros, vinculados al círculo íntimo del rey, lo veían como una amenaza potencial a la autoridad de la corona. En un contexto en el que Fernando VII buscaba reafirmar el absolutismo frente a los liberales y frente a los veteranos de la guerra, no había espacio para héroes autónomos. La casa de Palafox, que había alcanzado la cúspide del prestigio durante la guerra, comenzó a experimentar la amarga cara de la política borbónica. Los títulos se mantenían, pero el poder efectivo se desvanecía. José, debilitado por la enfermedad y el recuerdo del cautiverio, aceptó su relegación con un estoicismo que contrastaba con la gloria de los años anteriores. Las tensiones no eran solo externas. Dentro de la familia también había diferencias. Sus hermanos, que habían participado en la defensa de Zaragoza y en campañas posteriores, reclamaban reconocimiento y cargos que no siempre llegaban. La falta de recompensas concretas, en contraste con la magnitud del sacrificio familiar, generaba resentimiento. El apellido seguía resonando en la memoria popular, pero en los pasillos del poder se apagaba lentamente. El conflicto más doloroso fue el de la ingratitud institucional. Mientras el pueblo erigía monumentos, cantaba romances y celebraba la memoria de los sitios, el Estado mostraba una notable frialdad. Las condecoraciones y los homenajes eran más simbólicos que efectivos. Ni José ni su familia recibieron un lugar central en la reorganización política del país. En Cádiz, donde se debatía el futuro constitucional, Palafox no fue convocado como actor principal. Y en Madrid, bajo el absolutismo de Fernando VII, su nombre era visto con desconfianza. En el plano personal, José de Palafox sufrió las secuelas físicas del asedio y del cautiverio.
El tifus que lo había postrado en 1809 debilitó su salud de manera crónica. Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad, el aislamiento y la melancolía. Murió en Madrid en 1847, lejos del estruendo de las batallas y de la gloria de Zaragoza. Su entierro fue solemne, pero ya no contaba con el mismo protagonismo político que había tenido décadas atrás. El contraste entre la gloria heroica y la decadencia posterior refleja una de las paradojas más crueles de la historia de las dinastías. La Casa de Palafox había entregado a España un símbolo nacional, pero la maquinaria política de la monarquía absoluta lo había devorado con suspicacia. En vez de consolidar un legado duradero en la corte, los Palafox quedaron relegados a un lugar más simbólico que efectivo. El lado oscuro de esta historia no radica solo en las intrigas palaciegas, sino en la fragilidad de la memoria política. Los mismos que vitoreaban al duque de Zaragoza en 1808 eran los que años después lo arrinconaban en la penumbra del olvido. La lección para el linaje fue dura. La gloria militar podía ser inmortal en la memoria popular, pero era efímera en los cálculos del poder. En paralelo, el siglo XIX español entraba en un torbellino de guerras civiles, pronunciamientos militares y divisiones ideológicas. En ese escenario, la Casa de Palafox ya no podía aspirar a ser protagonista. Su papel se diluía en un país que pasaba del absolutismo a las luchas liberales y carlistas, de las promesas constitucionales a las regresiones autoritarias. El apellido seguía siendo respetado, pero había dejado de ser un actor de primer orden. Y sin embargo, esa misma decadencia política contribuyó a reforzar el mito popular. Cuanto más era olvidado por las instituciones, más se agigantaba en el recuerdo de Zaragoza y de Aragón. La ciudad, que había sufrido los asedios, nunca olvidó al duque que la encabezó. Monumentos como la Basílica del Pilar, vinculada a los escenarios del asedio, y las conmemoraciones anuales de los sitios, mantenían viva la memoria. El héroe podía ser marginado por la corte, pero jamás por su pueblo. En definitiva, el lado oscuro de la Casa de Palafox muestra la dialéctica entre gloria y olvido, sacrificio y sospecha, mito y marginación. Una familia que encarnó la resistencia nacional frente a Napoleón terminó enfrentando la desconfianza del rey al que había servido. Y así, el brillo de su edad dorada se tornó en un crepúsculo amargo, preludio del declive definitivo. La muerte de José de Palafox y Melzi en Madrid, en el año de 1847, marcó el inicio del verdadero ocaso de la Casa de Palafox. Su entierro fue solemne, con presencia de autoridades y con honores militares. Pero más que un acto de poder político, fue un acto de memoria histórica. El duque había sobrevivido a la guerra, al cautiverio y a las intrigas, pero no pudo sobrevivir al implacable paso del tiempo ni a la indiferencia de una corte que lo había relegado. Con él desaparecía no solo el héroe de los sitios, sino también la posibilidad de que la familia continuara siendo protagonista en la política española. La segunda mitad del siglo XIX trajo consigo una transformación radical en España. Las guerras carlistas, los pronunciamientos militares, las revoluciones liberales y la crisis de la monarquía borbónica configuraron un escenario en el que la vieja nobleza perdía protagonismo. Los títulos seguían existiendo, pero el verdadero poder se desplazaba hacia los nuevos capitales financieros, las élites burguesas y los generales que dictaban el rumbo de la política. En este contexto, la Casa de Palafox carecía de la fuerza económica y de las conexiones estratégicas para competir con los nuevos actores.
Los descendientes del duque intentaron mantener el prestigio familiar, pero sin la figura carismática de José y sin un rol claro en la política nacional, sus esfuerzos fueron limitados. Algunos ocuparon cargos militares menores, otros se integraron en la vida cortesana con discreción, pero ninguno logró devolver al apellido la resonancia que había tenido en la primera década del siglo. El título de duque de Zaragoza permaneció, pero convertido en un símbolo honorífico más que en un instrumento de poder real. El olvido institucional se hizo evidente. Mientras otros linajes supieron reinventarse, los Alba manteniendo vastas propiedades, los Osuna a través de alianzas matrimoniales, los Salamanca gracias a la especulación financiera, los Palafox quedaron atados a un pasado glorioso pero estéril. Eran recordados en los aniversarios de los sitios, en las crónicas militares y en las historias patrióticas, pero no en los salones donde se decidía el futuro político y económico del país. En Zaragoza, la memoria del duque seguía viva en la gente común. Las calles destruidas en los sitios habían sido reconstruidas y la ciudad se modernizaba lentamente bajo los nuevos tiempos. Pero en cada aniversario del 2 de mayo y del 15 de junio, el nombre de Palafox reaparecía como símbolo. Monumentos, placas conmemorativas y relatos populares mantenían la llama. La paradoja era evidente. Cuanto más olvidado estaba en Madrid, más venerado era en Aragón. El declive de la familia se acentuó con la progresiva erosión del papel de la nobleza en el siglo XIX. La desamortización de Mendizábal, que expropió bienes eclesiásticos y reconfiguró la propiedad de la tierra, afectó indirectamente a muchas familias nobles, incluida la de Palafox, cuyos ingresos vinculados a rentas tradicionales se vieron reducidos. Al mismo tiempo, la industrialización en Cataluña, el País Vasco y Asturias estaba creando nuevas élites económicas, frente a las cuales la vieja aristocracia aragonesa parecía un vestigio de otro tiempo. Los intentos de mantener relevancia se encontraron con el problema de la fragmentación patrimonial. Como en muchas familias nobles, las herencias divididas y las dificultades financieras fueron minando el poder de la casa. Sin grandes latifundios ni fortunas urbanas, los Palafox dependían cada vez más de la memoria de José y de la retórica patriótica, más que de una posición real en la estructura del poder. El ocaso quedó reflejado incluso en la historiografía del siglo XIX. Mientras los liberales exaltaban a héroes como Daoíz, Velarde o Riego, y los conservadores defendían a figuras ligadas a la monarquía y a la Iglesia, Palafox aparecía en un lugar ambiguo, héroe indiscutible de la resistencia, pero incómodo por su relación tensa con Fernando VII y por su escaso papel en la política posterior. Su figura era celebrada como un mito, pero apenas estudiada como actor político real. Esa ambivalencia histórica arrastró también a su familia al terreno de los símbolos, más que al de los protagonistas. En el terreno social, los descendientes se mantuvieron como parte de la aristocracia, pero con un peso cada vez menor en la jerarquía nobiliaria española. Sus nombres aparecen en genealogías y en crónicas de sociedad, pero sin el brillo de antaño. La casa de Palafox había pasado de ser referente de heroísmo a convertirse en una familia más de la nobleza decadente, recordada por un episodio glorioso pero ausente en la construcción del nuevo Estado liberal. La década de 1860, con la Revolución Gloriosa y el destronamiento de Isabel II, simbolizó aún más ese declive. Mientras otros linajes lograban adaptarse a los vaivenes políticos, los Palafox quedaron relegados a un lugar secundario, atrapados en la nostalgia de un pasado heroico. La proclamación de la Primera República en 1873 y la posterior restauración borbónica en 1874
no alteraron esta tendencia. El apellido seguía siendo respetado, pero ya no era influyente. Al llegar el cambio de siglo, la casa de Palafox era poco más que una referencia histórica. Sus descendientes mantenían títulos, pero no desempeñaban un papel central en la política, la economía ni la cultura de la España contemporánea. El apellido estaba grabado en bronce en los monumentos de Zaragoza, pero no en la dinámica real del poder. El contraste con el esplendor de 1808 era dramático, de símbolo nacional a memoria local, de héroes de guerra a figuras casi olvidadas. Ese fue el verdadero declive. No la pérdida de un título ni de unas propiedades, sino la desaparición de la capacidad de influir en el presente. La casa de Palafox había brillado intensamente en un momento crítico de la historia de España, pero su estrella se apagó rápidamente, dejando tras de sí un resplandor que solo podía ser visto al mirar hacia atrás. La historia de la casa de Palafox es, ante todo, la historia de un instante en el que un linaje relativamente reciente se convirtió en eterno. No compitió con los Alba en la extensión de sus dominios, ni con los Osuna en el esplendor cortesano, ni con los Guzmán en la antigüedad de sus blasones. Su grandeza residió en haber encarnado, en el momento más oscuro de la nación, la voluntad de resistir. El legado de José de Palafox y Melzi, duque de Zaragoza, no se mide en leyes promulgadas, ni en palacios construidos, ni en alianzas matrimoniales. Se mide en la memoria popular y en el imaginario colectivo. Su figura quedó unida para siempre a los sitios de Zaragoza, episodios que, más allá de la derrota final, se convirtieron en símbolo de valor, de sacrificio y de identidad nacional. Zaragoza jamás olvidó a su duque. Las plazas, las calles, los monumentos y las conmemoraciones mantienen viva su memoria. Cada 15 de junio y cada 2 de agosto, fechas ligadas a los asedios, la ciudad revive aquella resistencia. La Basílica del Pilar, testigo de la tragedia, guarda en su entorno inscripciones y recuerdos que evocan el heroísmo. En Aragón, el apellido Palafox no es solo un recuerdo nobiliario, es parte de la identidad regional, un nombre que remite a la dignidad de un pueblo frente a la adversidad. En la historia de España, el legado de Palafox se inscribe junto al de otros héroes de la Guerra de la Independencia, como Daoíz, Velarde, el Empecinado o Agustina de Aragón. Pero su figura tiene un matiz especial. Fue noble y militar, sí, pero también símbolo de unión entre el pueblo y la aristocracia. En un tiempo en el que la monarquía borbónica estaba en crisis de legitimidad, él representó la posibilidad de una nobleza que se ponía al servicio de la nación, incluso a costa de su propia ruina. El siglo XIX, con sus revoluciones y guerras civiles, relegó a los Palafox a un segundo plano político. Sin embargo, esa marginalidad reforzó la dimensión simbólica de su legado. El duque de Zaragoza pasó a ser más mito que realidad, más estatua que hombre, más recuerdo que protagonista. Y esa condición de mito es, en sí misma, una forma de inmortalidad. En el ámbito cultural, su figura ha sido representada en pinturas, grabados, relatos y obras históricas. Escritores románticos lo exaltaron como ejemplo de honor patrio. Historiadores posteriores lo han analizado con matices, señalando sus limitaciones militares, pero coincidiendo en su importancia como líder moral. El hecho de que sus restos reposen en Madrid y no en Zaragoza añade un matiz de distancia entre el héroe y su tierra, aunque en la memoria colectiva la identificación sea indisoluble. El apellido Palafox, ligado al título de duque de Zaragoza, continúa existiendo en la genealogía nobiliaria española, pero su verdadero legado
no está en las genealogías, sino en el relato que une a una ciudad con un nombre. Cada vez que se menciona a Zaragoza como heroica, se está evocando, de manera implícita, a José de Palafox y a su familia. En perspectiva, la historia de los Palafox nos enseña una lección sobre la naturaleza del poder y de la memoria. El poder político es efímero. Las intrigas, los títulos, las recompensas cortesanas se desvanecen con los cambios de régimen. La memoria, en cambio, puede ser eterna si está anclada en el sacrificio y en el ejemplo. Palafox perdió la confianza de reyes y ministros, pero ganó la gratitud de generaciones enteras. Y en esa balanza, la segunda pesa mucho más que la primera. Hoy, más de 2 siglos después de los sitios de Zaragoza, la casa de Palafox sigue siendo recordada. No como una de las familias más ricas, ni como una de las más poderosas, sino como una de las que supo estar a la altura en el momento decisivo. Su legado no es material, sino moral. La convicción de que incluso en la derrota se puede alcanzar la gloria, y que el honor de una familia se mide no solo en su linaje, sino también en su capacidad de sacrificio por el bien común. Así concluye la historia de los Palafox, duques de Zaragoza, un linaje que alcanzó la cima en medio del fuego, que cayó en la penumbra de la política, pero que sobrevivió en la memoria de un pueblo. Una historia de grandeza efímera y de gloria eterna, que nos recuerda que los verdaderos tesoros de la historia no siempre están en las coronas ni en los palacios, sino en la voluntad de resistir cuando todo parece perdido.